Ojalá no se nos corte porque... Ya, comiencen a escribir sus preguntas aquí en el chat de Zoom. Listo, enciendan sus cámaras, por favor. Como yo les explicaba, a mí se me queda colgado Zoom, por eso apago la cámara. Pero les pido de favor que ustedes sí las enciendan, ¿sí? A ver, voy a terminar de explicar la pregunta, que es súper interesante esa pregunta que me hace Luisa Carreño. Entonces, jóvenes, les decía, después de que lo asesinaron al señor doctor Gabriel García Moreno, presidente de la República, llegó al poder un presidente que era totalmente lo opuesto a García Moreno. Se trata nada más y nada menos de que del general Eloy Alfaro, el viejo luchador, así se le conoce, ¿no? El general Eloy Alfaro, jóvenes, se dio cuenta de una realidad social muy dura que vivía el Ecuador. ¿Cuál era esa realidad social? Que en las principales ciudades del Ecuador, sobre todo Quito, Guayaquil y Cuenca, medio, entre las familias, como quien dice, las familias peluconas, se concentraba la riqueza. Pero si ustedes salían a la provincia, la gente de la provincia, de los campos, la gente rural, nuestros indígenas de la sierra de la Amazonía, vivían en una pobreza extrema, cosa que daba ganas de llorar. Y ni siquiera muchos de ellos tenían tierras propias. Esas tierras, adivinen a quién le pertenecía. Mayoritariamente esas tierras inmensas del oriente, las montañas de las sierras ecuatorianas, le pertenecían al ejército, a la Policía Nacional y le pertenecían a la Iglesia Católica. Entonces, ahí es donde Eloy Alfaro dice, ¿y por qué la Iglesia Católica tiene tantas tierras? Y dice, no, pues, esas tierras hay que dárselas a la gente pobre. Y entonces ahí Gabriel García Moreno elabora lo que se llama la ley de cultos. Miren, aquí está. Elabora lo que se llama la ley de cultos y ahí comienza a expropiarle las tierras, los bienes, los edificios, las haciendas, las fincas que antes había recibido la Iglesia Católica. Y con esta ley de cultos luego se hizo también una reforma agraria, una reforma de las tierras del Ecuador, con las cuales se repartían las tierras a las personas pobres y a los indígenas para que tengan dónde sembrar y de dónde poder vivir. Luisa Carreño, le pregunto algo a usted. ¿Cómo cree usted que tomó esa noticia y esa ley? ¿Cómo cree usted que la tomó la Iglesia Católica? ¿Lo tomó de buena manera o de mala manera, como un ataque contra la Iglesia Católica? ¿Qué opina usted? La verdad no sé, profesor. Ya, bueno, le explico. Al ver que la Iglesia Católica, el presidente de la República, le estaba quitando a la Iglesia Católica tierras, haciendas, bienes, etcétera, la Iglesia Católica lo tomó a mal. Y entonces pues dijo, no, pues me están quitando mis tierras, mis haciendas, es decir, me están persiguiendo. Y entonces ahí es donde algunos sacerdotes, obispos, en las misas de los domingos, en las homilías, comenzaron a hablar mal del gobierno que estaba quitándole las tierras, que está siendo injusto, que eso es un robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí comienza una persecución grande en contra de la Iglesia Católica. Hay varias versiones de esas historias, jóvenes. En unas versiones se dice que al darse cuenta algunos sacerdotes de que lo que estaba haciendo Eloy Alfaro era algo justo, porque la Iglesia Católica tenía demasiadas riquezas, demasiadas tierras, y era justo obligarle a la Iglesia Católica que reparta las tierras a los pobres. Algunos sacerdotes se cuenta que incluso dejaron el sacerdocio y tomaron las armas y se unieron al ejército de Eloy Alfaro para hacer la revolución alfarista. Otros, en cambio, hablaban en contra del gobierno, otros sacerdotes hablaban en contra del gobierno en las iglesias, en las homilías, en los sermones, en las misas, hablaban mal de Eloy Alfaro, mal del gobierno, hablaban mal de los liberales y muchos de ellos fueron encarcelados. Otras historias cuentan que cuando habían sacerdotes
que hablaban, o obispos incluso, que hablaban demasiado mal del gobierno, el gobierno de aquel entonces de Eloy Alfaro les enviaba militares en caballos y en caballos entraban a las iglesias y se le llevaban preso al sacerdote mientras celebraba la misa. En fin, se han tejido una serie de historias en torno a esta situación. El hecho es, jóvenes, de que esa ley de cultos existió y que a partir de ahí, Luisa Carreño, a partir de Eloy Alfaro, a partir de esa ley de cultos, comenzó a quitársele poco a poco el poder a la iglesia. Y entonces Eloy Alfaro dijo, no, la educación del Ecuador no tiene por qué ser dirigida solo por la Iglesia Católica. La educación del Ecuador tiene que ser laica, tiene que ser una responsabilidad del Estado y el Estado tiene que hacer llegar la educación de forma gratuita a todos los rincones de la patria. El Estado, no la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica va a enseñar solo un punto de vista de la fe y de la religión. Por tanto, la educación tiene que ser laica. Miren, ahí es donde nace ese concepto del Estado laico, de la educación laica y todo eso. Entonces comenzó a quitarle poder en cuanto a la educación. Obviamente no podía quitarle, no podía ni debía hacerlo, ni debía quitarle todo el poder, porque si le hubiera quitado todas las escuelas, colegios y universidades a la Iglesia Católica, ¿y de dónde iba a sacar los profesores en un abrir y cerrar de ojos para que dirijan esas escuelas, colegios y universidades? Es decir, no podía hacerlo así tampoco. Sin embargo, con esa ley, el Estado, miren aquí lo que dice, comienza a asumir el control. El Estado, el gobierno de la Presidencia de la República comienza a asumir el control. Y así la sociedad, la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, poco a poco ha sido aminorada, es decir, ha sido disminuida. ¿Sí? Por otro lado, el general Eloy Alfaro decretó la libertad de culto. ¿Qué significa eso? Que cada persona es libre de elegir la religión que le guste. No solo la Iglesia Católica, sino cualquier religión que le guste. Les pregunto a ustedes, ¿eso será bueno o será malo? La libertad de culto. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Elkin Bravo, ¿cuál es su opinión, Elkin? Elkin. Dice la libertad de cultura. Ya. No de cultura, sino de culto. El culto se refiere Lo que sería lo que hacen las iglesias, como eso. Ajá. ah, Se refiere a la religión. Ajá. sí. Ya, ¿usted qué opina? ¿Es bueno o malo que un país tenga libertad de culto y que cada ciudadano pueda escoger la religión que quiera y participar del culto que quiera? ¿Qué dice usted? Sí, sí tiene su aspecto positivo, pero también negativo. Así es, como en todas las cosas, tiene cosas buenas y malas. Según su criterio, ¿cuál sería un aspecto positivo y un negativo, por ejemplo? El positivo es que como ellos pueden elegir cualquier cultura, o sea, religión, Hay esa libertad, ¿no? ya, sí hay libertad, pero hay otros que no opinan lo mismo Correcto. y se Bien, provocan, ¿cómo se dice? Conflictos. correctísimo, Elkin. Ahí vienen conflictos, vienen peleas, vienen separación. De hecho, imagínense, jóvenes, en esa sociedad de cuando García Moreno era presidente, todos los miembros de la familia eran católicos, todos, 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 todos. Que había el bautismo de la sobrinita del tío tal, toda la familia, como eran católicos, toditos iban a la iglesia bien unidos, celebraban la misa, rezaban, luego se iban a la casa, comían, celebraban todo, todos unidos. Pero ¿qué pasa? Si con Eloy Alfaro trae más religiones, abre las puertas para que vengan otras religiones, especialmente de Estados Unidos, llegaron otras religiones acá al Ecuador, ahí es donde nacen los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos están en el Ecuador recién desde el año 1900 y un poco más, hace 100 años nomás. Y entonces, un aspecto negativo es que las familias comienzan a dividirse. ¿Qué pasa si en una familia, papá, mamá y 4 hijos, el papá dice, yo quiero ser católico hasta que me muera? La mamá también dice, yo nací católico y me voy a morir como católico para siempre. Pero el hijo mayor dice, no, yo no quiero ser católico, ya yo voy a ser cristiano evangélico.
El otro hijo dice, no, yo voy a ser testigo de Jehová. El otro hijo dice, no, yo me voy a hacer mormón. Y el otro dice, no, yo me voy a hacer pentecostal. El otro dice, no, yo me voy a hacer budista. ¿Qué pasa con la familia ahí, jóvenes? Ahí la familia pierde un gran lazo de unidad que es la fe, la religión. Y ya no van a compartir las mismas creencias y la misma religión y los lazos de unión familiar se debilitan. Y la familia es la célula de la sociedad. Entonces, miren, se genera división. Ese es un aspecto negativo. Pero como bien dijo Elkin, también hay aspectos positivos. Y la misma libertad de culto, el tener esa posibilidad de elegir, eso es algo positivo. Ser libre es algo positivo. Entonces, miren, tiene cosas buenas y malas. Ok, aquí tenemos unas buenas preguntas. A ver, Diego Tomalá dice, profe, ¿los datos de nosotros cuando nacemos y vamos al registro civil se quedan ahí o se los lleva a otra parte? Le comento, Diego, que hoy en día el Ecuador, con el presidente Correa, implementó una especie de transversalización de los datos. Es decir, que los datos que recibe el registro civil automáticamente se los sube al sistema y están disponibles para otras instituciones del Ecuador. Y eso tiene algo muy positivo. Es decir, hoy en día usted va y deja los datos en el registro civil y esos datos se los sube a una plataforma del gobierno, desde donde, por ejemplo, la policía puede acceder a esos datos y conocer de dónde es usted, dónde vive, cuáles son sus padres, qué edad tiene, etcétera. Y si usted por ahí sufre un accidente o pasa alguna cosa y usted queda inconsciente, pero justo usted ese día llevaba su cédula en el bolsillo, entonces los médicos, los socorristas ven su cédula y enseguida con su número de cédula entran al internet, en la computadora, inmediatamente saben dónde vive usted, números de teléfono de referencia, si usted está asegurado para llevarlo al hospital del seguro, etcétera, etcétera. Entonces, Diego Tómala, hoy en día los datos que usted ingresa al registro civil son compartidos con muchas instituciones para darle bienestar y seguridad social al ciudadano ecuatoriano, porque ya se modernizó el registro civil bastante. Pero antes, jóvenes, cuando el registro civil no se modernizaba, era de llorar ese registro civil. Esos libros del registro civil, unos libros viejos, amarillos, sucios, esas páginas negras, daba hasta asco, como quien dice, acercarse a esos libros. Pero bueno, eso era antes. Hoy en día ya está modernizado, a pesar de que Lenín Moreno no sé qué tan bien haya conservado el registro civil que dejó organizando el presidente anterior. Bueno, dice Samuel, ¿en qué año se creó en el registro civil? Ah, ya, se creó en el año 1900, jóvenes. Es decir, el registro civil tiene ya 120 años cumplidos. Ángel Sanginés, profe, ¿qué nos hacen cuando iban a la iglesia y no existía el registro civil? Ya, lo que hacían era inscribir los datos del niño recién nacido en un libro que tienen todas las parroquias de la Iglesia Católica, tienen un libro que se llama Libro de Bautismos. En esos libros, ahí constaban todos los datos de los niños. Y eso era o reemplazaba al registro civil. Entonces, jóvenes, fíjense cómo ha sido la influencia de la Iglesia Católica. En tiempos de García Moreno tuvo máxima influencia y desde hace 100 años atrás, con la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, que se dio en 1895, desde esa fecha para acá, son 100 años que la Iglesia Católica ha ido poco a poco perdiendo el control y el poder de influencia que tenía antes en la sociedad. Pero hasta el día de hoy, jóvenes, el poder de influencia que tiene la Iglesia Católica es verdad que ha disminuido, pero todavía sigue estando muy presente y es muy importante en la sociedad, especialmente en la sociedad ecuatoriana. Miren estos datos, jóvenes. Yo sé que están desactualizados estos datos, porque aquí dice 14 millones, pero hoy día los ecuatorianos somos más de 17 millones. Bueno, este dato es del 2014, pero esto, perdón, del 2010, del censo del 2010. Pero miren, jóvenes, este dato nos da una idea de qué cantidad de gente ecuatoriana es católica. Miren lo que dice aquí. De los ecuatorianos, el 85% es católico. Es decir, si usted escoge al azar 100 ecuatorianos, la media nos dice que 85 de cada 100 ecuatorianos son católicos.
Y de ese 85%, el 15%, es decir, un porcentaje mucho menor, son católicos súper practicantes. ¿Quiénes son los católicos muy practicantes? Son los catequistas, los que están comprometidos en la parroquia, los ministros de la Eucaristía, los líderes de los grupos juveniles, los que participan en movimientos apostólicos, por ejemplo, Juan 23, la Legión de María, la Renovación Carismática. ¿Cuál otro hay? Los cursillos de cristiandad. Bueno, hay muchos movimientos. Todas las personas que están comprometidas en esos movimientos son católicos practicantes y los que van a la misa todos los domingos. Entonces, jóvenes, fíjense, así están los datos. Y bueno, aquí se lo menciona Monseñor Antonio Arregui, no sé si ustedes se acuerdan de él. Él fue arzobispo de la ciudad de Guayaquil y tenía mucho peso y mucha influencia en cuestiones políticas. La Iglesia Católica hasta el día de hoy tiene un gran peso en la parte política, sobre todo cuando los políticos están a punto de hacer leyes a favor del aborto. Ahí la Iglesia alza su voz y dice, no, pues no puede legalizarse el aborto porque el aborto es un asesinato. Es decir, la Iglesia Católica tiene su opción muy clara a favor de la vida y en contra del aborto. Entonces, miren, ahí de alguna u otra manera la Iglesia Católica hace ciertamente un poco como que de actividad política, pero ya no es tanto como antes, ya no. Ok, vamos a ver, Ariadne, para terminar, Ariadne Vinuesa, haga usted una conclusión. ¿Qué aprendió el día de hoy con esta clase? Así bien cortita, pequeñita, ¿qué es lo que usted aprendió el día de hoy sobre la importancia de la Iglesia Católica en el Ecuador? Sería sobre la libertad que tienen las personas al elegir qué religión quiere ser. Ajá, y Ariadne, la importancia de la Iglesia Católica en relación al pasado, hoy en día, ¿ha aumentado o ha disminuido? Ha disminuido. Correcto, muy bien. Eso es lo que hemos estudiado y analizado hoy. Ha disminuido la influencia, pero todavía sigue manteniendo gran importancia en la sociedad. ¿Sí? Muy bien. Dylan Lamilla dice, ¿cómo sabe toda nuestra información el registro civil? Dylan, porque nosotros mismos le facilitamos al registro civil todos nuestros datos. Desde que usted es pequeñito y lo inscriben, sus padres ya le dan al registro civil sus nombres, sus apellidos, su fecha de nacimiento, dónde vive, todo. Entonces, nosotros mismos le damos al registro civil toda esa información. Muy bien, buenas preguntas que han hecho, jóvenes, los felicito. A mí me gusta que hagan preguntas, los felicito y ojalá la próxima clase hagan más preguntas todavía, ¿sí? Aquí terminamos, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien.